Buenas tardes, licenciada. Mi grupo está conformado por Ana Márquez, por Justo Espinosa y mi persona soy Adela. Nuestro grupo va a hablar sobre el psicoanálisis, fundamentos del psicoanálisis. Vamos a hablar sobre las estructuras y los niveles del psicoanálisis. El desarrollo psicosexual y los mecanismos de defensa y sus técnicas. En primer punto, vamos a hablar sobre los fundamentos del psicoanálisis. Es fundado por Sigmund Freud a principios del siglo XX. Sigmund Freud fue considerado el padre del psicoanálisis y también nos dice Freud que es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana como un método terapéutico. El inconsciente. Freud postuló que gran parte de la mente es inconsciente, como los pensamientos, los recuerdos y los deseos, que son reprimidos e influyen en nuestro comportamiento y emociones. Sobre las estructuras de la personalidad, que están divididos en tres, que son el ello, el yo y el superyo. Cuando hablamos del ello, es la parte más primitiva y básica de la personalidad. Está presente desde el nacimiento y también son impulsos instintivos. Está regido por el principio de placer. Ahora vamos a hablar sobre el yo, que nos dice que se desarrolla durante la infancia y que también el ello actúa como mediador de los deseos del ello y las restricciones del superyo. Y también nos dice que está regido por el principio de realidad. Ahora vamos a hablar sobre el superyo, que dice que se desarrolla a través de la relación e interacción con los padres, que los niños de 5 a 6 años tienen una noción de lo que está bien o de lo que está mal. Y también nos dice que el superyo es la parte moral de la personalidad. Los niveles de la personalidad, que estos también se dividen en tres, como son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En el consciente es todo lo que está plenamente, es todo lo que tenemos plenamente consciente en un momento dado, así como son los pensamientos o las percepciones actuales. Cuando hablamos de preconsciente, hablamos que contiene información, pero que no está en nuestra conciencia inmediata, pero podemos recuperarla haciendo un esfuerzo, como son los recuerdos. Y por último, también vamos a hablar sobre lo que es el inconsciente, que dice que se representa los deseos y los recuerdos reprimidos que influyen en nuestro comportamiento sin darnos cuenta de ello. Bueno, a mí me toca hablar sobre el desarrollo psicosexual, donde la personalidad de cada individuo se forma durante la niñez, consolidándose aproximadamente a los 5 años, según Sigmund Freud. Durante esta etapa, diversos conflictos y periodos adquieren relevancia, configurando patrones de conducta y atributos de carácter que definen a la persona. El investigador Sigmund Freud propuso 5 etapas de desarrollo psicosexual, que son las siguientes. La primera etapa, que sería la oral, que es de 0 a 1 año, donde descubrimos nuestros sentidos orales y nuestro mayor placer es el succionar de los pechos de nuestra madre o también de un biberón. Como segundo tenemos la etapa anal, que es de 1 a 3 años, donde nuestro mayor líbido es el poder controlar la vejiga y las deposiciones. La tercera etapa es la fálica, de 3 a 6 años, donde nuestro líbido se vuelve a los genitales y descubrimos la diferencia entre el género masculino y el femenino.
El complejo de los niños se presenta como rivalidad con sus padres, que se le conoce como complejo de Edipo. Como cuarta etapa tenemos la latencia, de 7 a 13 años, donde nuestro libido se suprime y a medida que la energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos permite identificarnos fuertemente con nuestros valores sociales. Como quinta fase tenemos la fase genital, de la pubertad hasta la muerte, donde nuestro libido se activa y desarrollamos un interés fuertemente en parejas sexuales y ayudándonos así a crear un ego fuerte, hablando así del superego. Yo voy a hablar de los mecanismos de defensa y técnicas del psicoanálisis. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes que utilizamos las personas para gestionar conflictos internos, ansiedades o amenazas percibidas. Como principales mecanismos de defensa tenemos la represión, que es un bloqueo inconsciente de recuerdos, pensamientos o deseos perturbadores. Un ejemplo, olvidar un evento traumático de nuestra infancia. Proyección, atribuir a otros los sentimientos o deseos inaceptables propios. Un ejemplo, acusar a alguien de ser hostil cuando uno mismo está enojado. Tenemos la negación, que es rechazar la realidad de una situación porque resulta ser demasiado dolorosa. Un ejemplo, no aceptar el diagnóstico de una enfermedad grave. Racionalización, justificar comportamientos o sentimientos inaceptables con explicaciones aparentemente razonables. Por ejemplo, perdí mi trabajo porque el jefe tiene favoritismos y no porque cometí errores. Sublimación, transformar impulsos inaceptables en actividades aceptables o constructivas. Por ejemplo, canalizar la agresividad en el deporte. Formación reactiva, que es adoptar actitudes o comportamientos opuestos a los deseos reprimidos. Por ejemplo, actuar amablemente hacia alguien que no se soporta. Desplazamiento, transferir los sentimientos hacia un objeto menos amenazante. Por ejemplo, descargar la ira contra un objeto en lugar de enfrentar a una persona. Y por último tenemos la regresión, que es volver a un comportamiento propio de una etapa anterior del desarrollo. Por ejemplo, reaccionar con berrinches cuando se enfrenta al estrés. Técnicas del psicoanálisis. Las técnicas buscan explorar el inconsciente para identificar y resolver conflictos psíquicos. Como principales técnicas tenemos la asociación libre, que se trata que el paciente dice todo lo que se le viene a su mente sin filtro. Permite identificar temas inconscientes. Tenemos la interpretación de sueños, que nos dice que los sueños se consideran una vía hacia el inconsciente. Freud diferencia entre el contenido manifiesto, que es lo que se recuerda, y el contenido latente, que es el significado oculto. Tenemos los análisis de los lapsus, que son errores en el habla, escritura o memoria, que revelan deseos o conflictos inconscientes. Transferencia, el paciente proyecta sentimientos hacia el analista o terapeuta. Originalmente estaban dirigidos hacia figuras significativas como padres, amigos, familiares. El análisis de la transferencia ayuda a entender relaciones pasadas. Contratransferencia, en cambio, reacciones inconscientes del psicólogo hacia el paciente. Es importante que el terapeuta sea consciente de estas respuestas. Catarsis, la liberación emocional al expresar sentimientos reprimidos. Tenemos la resistencia, que son actitudes del paciente que dificultan la exploración del inconsciente. Y por último tenemos el análisis de símbolos, que exploran el significativo simbólico de pensamientos, sueños o comportamientos.